Prédica número 2626, dada por el pastor Carlos Estal el domingo 22 de noviembre del 2015. Repaso del tabernáculo, atrio y lugar santo, altar de oro, oración, cubierta, conociendo la voluntad de Dios. Amén. Gracias a Dios. Muy bien. El tema de nuestra canción, ¿saben cómo se llama? Se llama Jesús. El tema de toda la escritura se llama Jesús. Jesús es la persona de la palabra viviente y el propósito de toda la palabra escrita es revelar a Jesús, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Amén. Gracias a Dios. Y por el otro lado, el propósito de toda la escritura es convertirse en un espejo para poder vernos nosotros a nosotros mismos y descubrir dónde debemos y podemos mejorar y parecernos más al Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios por toda la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Muy bien. Así es que hoy quiero llevármelos al altar de oro en el tabernáculo mosaico. Pero déjenme hacer un resumen, un repaso. Sé que tenemos mucha gente que es... Bueno, si tienen menos de 20 años de estar aquí, son recientes. Pues, ¿qué tamaño creen que tiene este mensaje? Amén. Muy bien. Entonces, hay algunas piezas de este rompecabezas que no han logrado poner en orden, pero no se preocupen. El Señor es fiel en levantar la estatura de Cristo delante de nuestros propios ojos y ayudarnos a ver al Señor Jesús a través de toda la Escritura. La sombra, tipo o figura más clara y más completa que Dios nos dejó de Jesús en la dispensación del Antiguo Testamento es el tabernáculo mosaico. Gracias a Dios por ese tabernáculo. Amén. En 1 de Timoteo dice el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Jesucristo ha sido el mediador, el único entre Dios, el Padre no engendrado. Amén. Y la criatura. Desde el principio vemos, por ejemplo, en el libro de Hebreos que a Jesús le llaman el resplandor de la gloria del Padre. En otras palabras, usted quiere tener comunión con el Padre está rodeado del Hijo, el Señor Jesucristo. Así es que es a través del Hijo que la creación tiene comunión con el Padre o contacto con el Padre. Jesucristo no dijo, yo seré el camino y la verdad y la vida. Nadie vendrá al Padre sino por mí. Él dijo, yo soy. Y cuando dijo yo soy, Él no había muerto en la cruz todavía, lo que significa que Él siempre ha sido. Y hemos aprendido que lo primero que ocurrió en la eternidad es que el Padre engendró a su Hijo. Y por eso Jesús en los evangelios nos dice claramente, yo salí de mi Padre. Amén. Y luego a través de Jesús el Padre creó todas las cosas, Jesús de por medio, para que todas las cosas, al tener comunión y entendimiento y conocimiento del Dios engendrado, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, entonces pudieran tener comunión y entendimiento con el Dios no engendrado, el Padre. Amén. Y la mente humana es fabulosa, ¿verdad? Se convierte como en una competencia de caudillos o de personajes favoritos. Y es que yo soy devoto de X y el otro es devoto de quién sabe quién y el otro de quién sabe quién y yo de Jesús, y como que están en competencia todos y vamos a ver cuál caudillo le gana al otro. Es porque no entendemos quién es Jesús. Con todo respeto al Señor Jesucristo, no sabemos qué es Jesús hasta que Dios el Padre, amén, nos abre los ojos por medio del Espíritu Santo y nos revela a su Hijo. Sí, para que el Hijo nos revele al Padre. Amén, amén. Gracias a Dios. Jesús no es una de tantas opciones de las que usted puede agarrarse para conveniencia suya. Jesús es el único camino o el único mediador entre la divinidad no engendrada y la criatura. Amén. Amén. Y hay un solo Dios y un solo creador. Amén. Muy bien. Pero en el tabernáculo mosaico tenemos nosotros este santuario que medió entre el pueblo de Israel y Dios, el Padre, la gloria de Dios.
La gloria de Dios se manifestaba hasta arriba, en el arca, en el propiciatorio, entre los querubines. Es desde allí que Dios le hablaba al pueblo de Israel. Allí es donde habitaba o residía la gloria de Dios. La gloria humilde de Dios estaba sobre el tabernáculo, cubriéndolo. Amén. La palabra habitar en hebreo es shakan. De allí viene la palabra Shekinah o Shekhinah. La gloria Shekinah de Dios estaba sobre el tabernáculo cubriéndolo, en tanto que la gloria exaltada de Dios estaba adentro del tabernáculo llenándolo, hinchándolo con su presencia. Esa gloria que estaba dentro se llama kabod. Amén. Y kabod significa peso, copio. Es tan copiosa o pesada la gloria de Dios que cuando echaron a andar el tabernáculo mosaico, la gloria de Dios descendió y dice la Biblia que los sacerdotes tuvieron que salir del santuario porque era tan copiosa o tan pesada la gloria de Dios que no podían estar ahí adentro. ¿Sí? Qué maravilloso, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos un mediador. ¿Qué clase de idea tienen los seres humanos de Dios? Que creen que cualquier camino puede llegar a Dios. Y así como estamos con las manos sucias, con el corazón corrompido a causa del pecado y con una mente carnal que razona de manera pervertida, torcida, y creemos que así podemos tocar nosotros la divinidad. No funciona así. Amén. Pero Dios el Padre fue quien tomó la iniciativa de acercarse a la humanidad pecadora, corrompida a causa del pecado, y les dio a Jesús, para que a través de Jesús podamos ser, en primer lugar, rescatados del estado en el que estamos. Amén. Y luego, regenerados, transformados, convertidos y conformados a imagen de Cristo, para poder tener otra vez contacto con el Padre. Gracias a Dios por los caminos que Dios ha trazado para nosotros, por el camino que Dios trazó. El camino se llama el Señor Jesucristo. Así es que este tabernáculo nos muestra el camino. El hombre tenía que entrar por la puerta que quedaba abajo, a los pies, donde está el altar de bronce. Una vez entraban por la puerta, lo primero que encontraban era el altar de bronce. Pero luego la voluntad de Dios era que siguieran ascendiendo hasta llegar al arca y al propiciatorio donde estaba la gloria de Dios. Una figura de cómo crecemos nosotros en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Y ese tabernáculo pues nos revela al Señor Jesucristo de muchas y tremendas maneras. La semana pasada les expliqué algo acerca del altar de bronce y el altar de oro. El altar de bronce es el que está a los pies y el altar de oro es el que está a la altura de su corazón. Pero nuestra jornada espiritual, ¿cuándo comienza? ¿Qué una cosa marca el inicio de nuestra jornada espiritual? Y déjenme decirles, saber acerca de Dios no nos ha puesto en ninguna jornada todavía. Amén. Si crecimos en hogares más o menos religiosos, todos crecimos sabiendo que Dios existía, pues. Pero eso a mí no me cambió mi naturaleza hasta que algo pasó. Eso a mí no me dio vida eterna y vida en abundancia. Eso a mí no me trajo reposo y paz. Amén. Hasta que algo pasó. Saber acerca de Dios no es suficiente. Amén. Necesitamos una experiencia, una primera experiencia. ¿Cuál es esa primera experiencia? Es lo que vemos representado en el primer mueble del tabernáculo mosaico. Lo primero que encontramos allí es que ese era el lugar al que traían los sacrificios y el lugar donde se ofrecía y se derramaba la sangre. La sangre por el pecado, o la sangre de la expiación, o la sangre por las ofensas, los holocaustos y la sangre de las ofrendas de paces. Amén. La Pascua era una ofrenda de paces también. Ahí estaba la sangre. Lo primero que la gente encontraba cuando entraba al santuario era este altar con sangre. Lo primero que encontramos nosotros cuando entramos por la puerta, que es Jesucristo, es su sangre redentora. Y un día Dios el Padre nos atrajo al Hijo de Dios y por medio del Espíritu Santo nos convenció del estado en el que estábamos y de que necesitábamos ayuda. Necesitábamos ser salvados, rescatados, redimidos. Amén. Y pudimos ver, por así decirlo, el altar de bronce en la persona del Señor Jesucristo. Y pudimos ver que Jesucristo tenía la solución para nuestro estado. Amén, para nosotros. Pudimos ver que en la sangre preciosa de Jesucristo estaba aquello que necesitábamos para que Dios cubriera nuestra culpa. Y a pesar de ser imperfectos, ya no se fijara en nuestras imperfecciones y eso pudiera reconciliarnos con Él. Entonces ese día dijimos: Jesús, tú eres el Salvador. No es suficiente saber que Él es el Salvador. Él tiene que ser mi Salvador.
Así como estudiamos en la convención de entrenamiento, no es suficiente saber que Él es el Señor. Eso no lo hace a Él ser mi Señor. Amén. No es suficiente saber que Él es el Salvador, Él tiene que ser mi Salvador cuando yo le permito salvarme a mí. ¿Salvarme de qué? Del estado en el que me encuentro. ¿Por qué me encuentro en este estado? Pues número 1, por nacimiento, ¿no? Y número 2, por elección. Una vez nacemos en este mundo, empezamos a hacer las elecciones equivocadas, añadiéndole pecado al pecado. Y terminamos en un estado deplorable. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así es que un día dijimos: Señor Jesús, yo soy pecador. Necesito que me salves, que me limpies. Tú eres el Salvador. Ven con tu preciosa sangre y perdona mis pecados y límpiame de pecados. Y ven a mi corazón y conviértete en el Señor de mi vida. Amén. Y el día que a mí me pasó, yo no tenía palabras para describir lo que me pasó, pero yo sabía que algo había pasado. Amén. No le tiene que pasar igual a todo mundo. Pero yo salí de esa reunión con las piernas que me temblaban. Y me fui manejando de regreso a la casa y así se me hacía el acelerador. Cuando metí el clutch se me hacía así la pierna izquierda. Amén, cierto. Yo sabía que a partir de ese día ya nada iba a ser igual. Y créanme, ya nada, nunca, nada fue igual. Amén, amén. Si lo que yo tuve fue nada más uno de esos arranques de religión temporales, amén, ya se me hubiera ido el entusiasmo. Pero ¿qué pudo haber sido que 34 años después esta cosa sigue expandiéndose? Eso les dice que cuando tocamos la sangre del Señor Jesucristo estamos tocando algo real, algo vivo, algo resucitado. Amén. Bueno, en el atrio en el tabernáculo mosaico era donde estaban ubicados los dos primeros muebles. El atrio estaba formado por estas cortinas de lino fino sostenidas con columnas, y aquí está la puerta. Y en el atrio estaba primero el altar de bronce y luego estaba la fuente de bronce. Y allí es donde Dios puso lo que necesitamos nosotros para nuestra limpieza. Amén. Y luego aquí atrás estaba el santuario, que era otra estructura, donde estaban el lugar santo y el lugar santísimo. Amén. Y ahí estaban los demás muebles. Entonces, algo así. Ok, algo así. Y aquí estaba el santuario. Y ahí estaban los demás muebles. Entonces, el hombre entraba por la puerta, por supuesto. Y Jesús en Juan 10 dijo: yo soy la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Todo el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Y el otro día hablamos de los pastos de afuera y de los pastos de adentro con algunos de ustedes. Amén. Pero estos dos muebles del atrio eran de bronce. El primer mueble era de madera de acacia, cubierto de bronce. Ese era el altar del holocausto. Y el segundo mueble, la fuente, ese no tenía ninguna madera, era todita de bronce, todita de bronce. La semana pasada les expliqué, les di las citas. El bronce representa los justos juicios de Dios. Y cuando nosotros fallamos, quedamos expuestos a sus justos juicios, ¿o no? Hicimos algo malo, transgredimos una ley, automáticamente quedamos expuestos a ser corregidos, juzgados, amén, por la ley que rompimos, por la ley que transgredimos, amén. Entonces, cuando estamos entrando por primera vez por la vía de la salvación a la estatura de Cristo, a esta jornada espiritual, lo primero que encontramos es el altar de bronce, su sangre preciosa. En ese altar encontramos también el fuego que provenía de Dios y encendía todo aquello que se ponía en el altar. Por eso el Señor no solo nos salva, nos bautiza con su Espíritu Santo y fuego. Y ya estudiamos que el Señor también nos bautiza con rocío. Y el Señor también nos bautiza con óleo de gozo. Amén. Qué maravilla tener el bautismo con el Espíritu Santo. Nos llena de amor, de gratitud y de gozo. Amén, verdaderos. Y después encontramos, si estamos caminando de abajo para arriba, después encontramos la fuente de bronce. El agua, ¿de dónde sacaban el agua para llenar esa fuente si estaban a medio desierto? La Biblia dice que había una roca que los seguía y la roca era Cristo.
Era un agua, el fuego era especial, venía de Dios. El agua era especial, venía de la roca. Amén. Entonces, la siguiente experiencia que Dios tiene para nosotros es el bautismo en agua. El Señor quiere bautizarnos en la naturaleza de Cristo. El Señor quiere vernos no solamente llenos de Cristo por dentro, sino sumergidos en Cristo, investidos o rodeados de Cristo por fuera. Entonces somos bautizados en las aguas de su nombre, de su naturaleza, en las aguas de la roca. Amén. Ese es nuestro camino cuando apenas estamos comenzando. Salvación, bautismo con el Espíritu Santo, bautismo en agua. Alguien dirá, ¿qué pasa si me bautizo en agua antes de recibir el bautismo con el Espíritu Santo? Hágalo todas las veces que quiera. No importa, en el libro de los Hechos hay gente que primero era bautizada en agua y después en el Espíritu Santo. Y hay gente que primero era bautizada en el Espíritu Santo y después era bautizada en agua. Todo está en el atrio. ¿Cuál es su problema? Amén. No se haga bolas y sea bautizado. Usted busque la experiencia. Amén. Pero cuando ya hemos entrado, cuando ya somos salvos, entonces el camino cambia un poquito para nosotros, porque los sacerdotes todos los días, ya estando bajo la sangre, cuando fueron consagrados, ya habiendo sido lavados en agua, ahora cuando iniciaban su ministerio diario, todos los días entraban primero a la fuente de bronce. Dice la Biblia, a lavarse las manos, a lavarse los pies. Y esa fuente fue fabricada con los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del atrio. El espejo nos habla del principio del escrutinio propio, lo acabamos de ver en el libro de Santiago. La capacidad para examinarnos a nosotros mismos. Amén. Ahora, en esa fuente de bronce no había ninguna madera de acacia, era puro bronce. En otras palabras, allí estamos hablando de los juicios justos, los juicios divinos que vienen de Dios. Amén. A través de los cuales podemos ver nosotros nuestra condición. Si hemos fallado y estamos en la fuente de bronce, vamos a ver dónde hemos fallado y vamos a saber que esa cosa, si no la cubrimos con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, el Señor tiene que juzgarla, porque Él es un juez justo, sabio, amoroso. Amén. Entonces a la fuente de bronce vamos nosotros a examinarnos a nosotros mismos todos los días, a ver dónde estamos quedándonos cortos, dónde podemos y debemos mejorar. Pero el propósito de Dios con esa fuente no era que los sacerdotes se quedaran viéndose la cara todo el día en el espejo. No, lo que Dios quería era que pusieran su mirada en el agua que los iba a limpiar. ¿Ya vio dónde está fallando? Bueno, ¿cuánto tiempo le toma eso? 3 segundos. Ahora ponga sus ojos en esas aguas que el Señor proveyó para usted, para que usted pueda ser limpio. Las aguas de su naturaleza, las aguas de su palabra. Esas aguas son las mismas aguas que salen de debajo del trono, las aguas de su soberanía. Amén. ¿Ya falló? Bueno, no se haga el loco. Está fallándole al Señor, no pierda tiempo. Hay agua para usted. Así es que no solo se quede con que está fallando, haga algo. Y lávese con las aguas, límpiese con las aguas de la palabra. Lea su Biblia, léala en voz alta. Es que no entiendo lo que estoy leyendo. Usted léalo. La palabra de Dios, entre otras cosas, es agua. El agua limpia. Limpie su mente con la palabra de Dios. Amén. Las aguas representan también la naturaleza del Señor Jesucristo. Vaya al Señor y dígale: Señor, con tu preciosa naturaleza toca la mía y transfórmala y confórmala a imagen de la tuya. Amén. Y una vez veía el sacerdote dónde estaba fallando y se lavaba los pies y las manos. Entonces descendía al altar de bronce y ofrecía un sacrificio por sus propias faltas. Y ahí es a donde debemos venir con Jesús y decirle: Señor Jesús, soy culpable, me arrepiento, perdónalo. Y ya vi donde estoy fallando, me arrepiento, perdóname. Límpiame con tu preciosa sangre. Amén. Límpiame con tu preciosa sangre. ¿Y saben qué va a pasar después que hagamos eso? Vamos a descubrir que hay una nueva medida del Espíritu Santo para nosotros, solo por habernos arrepentido. ¿Cómo lo sé? Bueno, el fuego caía exactamente en el mismo lugar donde se presentaban las ofrendas. ¿Quiere más fuego? Mantenga lleno de combustible ese altar.
La gente que está llena del fuego del Espíritu Santo es gente que continuamente va al Señor y le dice: Señor, ya vi mi orgullo, aquí te lo entrego. Mi madera, mi heno, mi hojarasca, mi leña, la pongo en el altar, te la rindo. Señor, ya vi mi actitud, aquí estoy, lo pongo en el altar. Ya vi dónde estoy fallando, Señor, con mi manera de pensar, de razonar, mis pensamientos. Aquí está mi cabeza, la pongo en el altar. Ya vi dónde estoy tratando yo de ser el Señor y el soberano de la situación, cuando tú eres el Señor. Aquí está mi cabeza, mi soberanía carnal, la pongo en el altar. Ya vi dónde me están fallando mis afectos, estoy poniendo mis afectos en otras cosas. Y la Biblia dice: si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. En la Biblia King James dice: pongan sus afectos en las cosas de arriba. Así es que pongo mi corazón en el altar. Ya vi dónde te ofendí con mis obras. Acabo de hacer algo que no debí. Aquí están mis manos, las pongo en el altar. Ya vi a dónde me llevaron mis pies, Señor. Tú no me mandaste a ese lugar. Tú no querías que yo fuera, pero yo fui. Perdóname, aquí están mis pies, los pongo en el altar. ¿Qué estamos haciendo? Estamos alimentando el fuego, poniendo en el altar nuestra vida como un sacrificio vivo. Entonces el fuego va a estar ardiendo. Amén. La Biblia dice: al que más se le perdona, más ama. Mientras más ponemos combustible en el altar, más nos da el Señor el fuego de su amor. Amén. Y mientras más nos perdona el Señor, mayor gratitud genera eso en nuestros labios, en nuestro corazón. Mayor entendimiento de su gracia, de su misericordia. Amén. Gracias a Dios. Ven cuán vivo es este camino, cuán maravillosa es la experiencia de ser cristianos. El cristianismo es una experiencia, no una doctrina, no una teología. Amén. No una alternativa o una opción entre otras. El cristianismo es una experiencia, es algo vivo, algo vivo, algo vivo. Amén. Gracias, Jesús. Así es como trabajamos continuamente y diariamente en el atrio. Amén. En el altar de bronce, ahí está la palabra de Dios mostrándonos dónde estamos fallando. Perdón, en la fuente de bronce, porque son espejos, ¿verdad? Pero cuando nos vamos al altar de bronce, ahí les expliqué cómo el altar estaba hecho de madera de acacia cubierta de bronce. La madera representa la humanidad del Señor Jesucristo. En este caso, el Cristo humilde, el Cristo que fue a la cruz. Jesús, en esos 33 años y medio que estuvo aquí en esta tierra, 3 años y medio de ministerio público a la descendencia de Abraham. Amén. Entonces, ¿por qué madera de acacia cubierta de bronce? Porque ¿qué hizo Jesucristo en la cruz por nosotros? Sino llevar sobre sí todos los juicios del Padre que nosotros merecíamos. Él los llevó sobre sí. Él cargó sobre sí nuestros pecados, nuestras culpas, nuestras iniquidades, nuestras enfermedades. Amén. Él es esa madera de acacia o ese hombre sobre quien cayeron los juicios justos de Dios, porque Él tomó su lugar y el mío en la cruz del Calvario. ¿Saben qué merecemos? El infierno. No merecemos nada más ni nada mejor que eso. Porque los que hemos pecado somos nosotros. Nosotros somos rebeldes. Tenemos una naturaleza torcida, pervertida. Una mente pervertida. Pero a pesar de nuestro estado, el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y si venimos por fe al Señor Jesús, el altar de bronce, los justos juicios que son para nosotros, Jesús los recibe, Jesús los recoge y eso nos absuelve a nosotros. Amén. Amén. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así es que si está fallándole al Señor, arrepiéntase, confiese su pecado, no se exponga, no se muera en ese estado. Qué terrible que la muerte nos sorprenda sabiendo que pudimos habernos arrepentido y no lo hicimos, sino por el contrario nos justificamos, le echamos la culpa a alguien más, seguimos nuestro camino como si nada hubiera pasado. No jueguen con fuego. Yo ya he visto a Dios cortarle la vida a un montón de gente. Amén. Antes de tiempo.
¿Y eso está en la Biblia? Se lo puedo mostrar con mucho gusto. Por supuesto que sí. Amén, amén. Así es que vivamos al día con el Señor. Qué maravilla vivir al día con el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ay, hermano, a mí me gustan más los mensajes de la fama, la fortuna, la paz y la prosperidad. Bueno, hay un camino para la paz, para la prosperidad. Ahora, fama, usted elige. ¿Quiere ser famoso aquí? ¿O quiere ser famoso por toda la eternidad? Eso es todo. O somos aquí famosos de manera temporal, vana, amén, o somos famosos por toda la eternidad. Alguien dirá, ¿y cómo vamos a ser famosos por toda la eternidad? Porque nuestro testimonio va a llegar a los pueblos que serán creados y ellos van a conocer por nuestro testimonio quién es Jesús y qué puede hacer Jesús por un pecador. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén, amén. Gracias, Jesús. Muy bien. Así es que ahí tenemos. Primero tenemos que trabajar en el atrio. El atrio no es algo que, pues hace 25 años Dios me salvó, ya no tengo nada que ver con el atrio. No, estas son cosas que llegan para quedarse. Y uno no edifica un muro quitando el ladrillo anterior para poner un siguiente ladrillo. Así no llegamos a ningún lado. No, uno edifica sobre el ladrillo anterior. Un día el ladrillo anterior fue nuevo, pero llega un momento en donde se convierte en fundamento para el siguiente ladrillo. Y luego ese siguiente ladrillo que un día fue nuevo, resulta ser el fundamento para un nuevo ladrillo. Y otro, y otro, y otro. Y así somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Gracias, Jesús. Así es que allí tienen el altar de bronce, la fuente de bronce. Por eso, si ponen atención a la manera como dirigimos las reuniones de oración, van a descubrir que siempre entramos por la puerta dando gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y luego lo primero que hacemos, pongan atención y van a notar el patrón. Lo primero que hacemos es irnos a la fuente de bronce y decir, Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Mira si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Amén. Y luego van a notar que lo siguiente que hacemos, después de pedirle que nos lave las manos, que limpie la ira, la contienda, que nos lave los pies de enojo, de falta de perdón. Entonces nos vamos corriendo al altar de bronce y decimos, Señor, aquí está mi vida. Como los holocaustos, ¿verdad? Pongo en el altar mi cabeza, mis manos, mis pies y mis entrañas. Amén. Pongo en el altar mis pensamientos, mis sentimientos, mis acciones. Pongo en el altar mis actitudes. Todo lo traigo al altar, Señor. Lávame con tu preciosa sangre. Amén. Y después de hacer eso, ¿qué decimos? ¿Qué sigue? Señor, ahora danos una nueva llenura con tu Espíritu Santo. Bautízanos, Señor, con una nueva medida de tu Espíritu, de tu fuego, de tu rocío y de tu óleo de gozo. Amén. Y entonces, ¿qué creen? Ya estamos listos para subir al altar de oro. ¿Sí? Bueno, esa es nuestra siguiente parada. Y eso ya nos mete al santuario, porque el altar de oro está aquí adentro. Es el primer mueble que encontramos adentro del santuario o del lugar santo. Allí está el altar de oro, ahí está la mesa con los 12 panes de este lado y ahí está el candelero de este lado. Y luego esto pues tenía otro recinto que era el lugar santísimo. Y aquí es donde estaba el arca y el propiciatorio, hasta adentro, acá. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias a Dios. Entonces, el altar de oro. Vámonos al altar de oro ahora. Resulta que a partir del lugar santo, ahí ya no encontramos bronce. El bronce está en el atrio. Amén. El bronce está en el atrio. Y no podemos saltar el atrio para entrar al lugar santo. Pero en el lugar santo encontramos el oro. En el altar en el altar de la oración, en el altar de oro, encontramos la madera de acacia cubierta de oro. Nuevamente, la madera representa el lado humano del Señor Jesucristo, pero en este caso ya no cubierto de bronce, como el Cristo humilde crucificado que tomó su lugar y el mío en la cruz del Calvario.
ahora en el lugar santo, y a partir de allí encontramos al Cristo resucitado. Amén. A quien fue hecho uno con la divinidad y a quien el Señor coronó de honra y de gloria. Amén. Al Cristo resucitado. Entonces en el altar de oro encontramos a Jesús y a este resucitado. ¿Y qué dice el libro de Hebreos que está haciendo Jesús ahorita? Está de vacaciones en alguna playa esperando a que nosotros nos compongamos. No, Señor, está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Amén. Así es que hay algo con ese altar de oro, hay algo importante con ese altar de oro del incienso. A estas alturas no les tengo que probar que el incienso es las oraciones de los santos. Amén, su Biblia está pavimentada con ese principio por todos lados. Pero el altar de oro del incienso es el lugar al que vamos a orar. Alguien dirá, pero yo oro desde que estoy en el atrio. Ajá, yo también estaba en el colegio cuando estaba en párvulos. ¿Qué estoy tratando de decirles? Eso es párvulos, se imaginan, y si párvulos es tan emocionante y tan alegre, se imaginan en el altar de oro, en donde encontramos la intercesión del Espíritu y la labor de parto y todos esos mundos que se nos abren cuando aprendemos a orar. Amén, gracias a Dios. Bueno, el altar de oro, el Cristo resucitado, a Él le debemos el tener un altar al cual podemos venir y orar. Y hay algo tremendo, a esos muebles no les quitaban las barras. Los que no tenían barras para cargarlos, pues los montaban en parihuelas. El candelero se lo llevaban en parihuelas, solo el candelero. La fuente de bronce, Dios la levantaba y Él la llevaba. Y los demás muebles iban sobre los hombros de los sacerdotes. Iban sobre los hombros de los sacerdotes. ¿Qué les dice eso? Tenemos un tabernáculo portátil. No tenemos que ir a un lugar determinado porque allí nos va a estar esperando Dios a que lleguemos. No, Señor, a donde vayamos, allí podemos decir, Jesús, sálvame. Y ahí va a estar la sangre. Jesús, dame de tu Espíritu Santo. Y ahí va a estar el Espíritu Santo. Señor Jesús, quiero adorarte. Y ahí va a estar su presencia. Y ahí va a estar el nombre y el fuego para que podamos adorarlo. Amén. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso le pone fin a las formas. También es una formalidad creer que el día que nos vamos, el domingo, después de la 1 o a la hora a la que al pastor se le ocurra callarse, nos vamos de aquí y dejamos a Dios encerrado bajo llave y con alarma en este lugar. Hasta la próxima vez que vengamos a visitarlo. Bueno, esas son las famosas formas que tenemos que hacer a un lado. Amén, Él está con nosotros. Sí, gracias a Dios. Bueno, ¿qué otra cosa? Sí, otra cosa importante. En el altar de bronce, allí, cuando Dios veía la ofrenda en el altar, ese era el lugar al que Dios descendía para encontrarse con el hombre. Pero el altar de oro, ese es el lugar en el que el hombre asciende para encontrarse con Dios. Amén. ¿Ven la diferencia? Una cosa es que Dios descienda a encontrarse con nosotros, pero otra cosa es que nosotros ascendamos y nos encontremos con Dios. Por eso a la adoración y a la oración yo les llamo las dos alas del águila. Amén. Son las dos alas que tenemos para ascender a la presencia del Señor. Así es que vayámonos al altar de oro. Éxodo capítulo 30 del 1 al 10. Éxodo capítulo 30 del 1 al 10. Éxodo 30 del 1 al 10. Gracias, Jesús. La descripción del tabernáculo empieza desde el capítulo, vamos a ver. Empieza desde el capítulo, ahorita les digo qué capítulo, el 26
El 25. En el capítulo 25 empieza Dios a describir con lujo de detalles el tabernáculo. Estoy seguro que, o espero que les haya llamado la atención cuando empezaron a leer su Biblia. Que Dios ocupara tantos capítulos para describir esa una cosa. Lo que les dice que es importante. Amén. A partir de Éxodo 25, de allí hasta el último punto en el libro de Deuteronomio, todo lo que leemos ahí es lo que ocurre en o alrededor del tabernáculo. Todo el Pentateuco prácticamente. Eso les dice que es importante la lección que Dios nos dejó a través del tabernáculo. Amén. Yo me acuerdo una vez alguien dijo, Carlos solo habla del tabernáculo. Mi respuesta fue, Carlos solo habla de Jesús. Y el tabernáculo es una de las figuras más claras, detalladas y completas de Jesús. Y si decimos que lo amamos, no podemos dejar de hablar de Él, pues. Amén. Esa es la cosa. Muy bien. Pero Éxodo 30 dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro. Su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa o una moldura o una corona de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. ¿Ven la conexión entre las lámparas y el incienso? Cuando alistaba las lámparas en la mañana, tenía que quemar incienso. Cuando encendía las lámparas en la tarde, tenía que quemar incienso. Se refiere a las 7 lámparas del candelero que está en la diestra de la estatura del Señor Jesucristo. Eso les dice cuán estrecha es la relación entre la oración y el estudio de la palabra de Dios. Amén. Sin oración no vamos a poder entender más allá de la superficie cuando leemos nosotros nuestra Biblia. Pero cuando empezamos nosotros a cultivar y a edificar una vida de oración, créanme, les prometo que la palabra de Dios se nos abre, va de la mano. Amén, esa ha sido mi experiencia. Dios primero me enseñó a orar y a adorarlo y a alabarlo. Entonces se me empezó a abrir la palabra de Dios. Alguien dirá, pero ¿cómo así abrir? Yo la abro y la leo, ¿qué más necesito? Entenderla. Y encontrar los tesoros de la sabiduría y del entendimiento y del conocimiento que Dios puso allí. Amén. Encontrar los tesoros, el oro que hay en la palabra de Dios. Se llama Jesús, el tesoro escondido en el campo de la palabra. Bueno, dice verso 9, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación, porque para todo eso estaba el altar de bronce. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Y ya hemos estudiado este altar de oro. La sangre de la expiación no es la única sangre que ponían en los cuernos del altar de la oración. ¿Se acuerdan? Había otra. ¿Quién se acuerda? La sangre por hierro. Hierro con Y. ¿Qué significa hierro con Y? Ignorancia. Si ofendimos a Dios sin darnos cuenta, o lo que llama los pecados por hierro o por ignorancia, esa sangre también se colocaba en los cuernos del altar de oro de la oración. Y yo ya les di esa lección. ¿Sí se acuerdan que les di esa lección? 3 personas se acuerdan que les di esa lección. Los demás ahora ya saben que ya les di la lección y van a regresar a pedir el CD o a buscarlo en el sitio web y van a volver a oír la lección.
Estas cosas son importantísimas. Y todavía hay gente que dice, ¿y es importante el Antiguo Testamento? Bueno, es importante la palabra de Dios. Amén. Quiere decir que cuando oramos, el Señor trae a nuestra memoria aquellas cosas en las que pudimos haberlo ofendido y que ignorábamos. Y en su infinita misericordia cubrir con sangre aquellas cosas que hicimos de las que ni siquiera teníamos noción. Por eso dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si ignoramos que ofendimos a Dios, ¿cómo nos puede limpiar la sangre? Bueno, manténgase orando en el altar de oro y ahí está la sangre perdonándolo y limpiándolo por todas esas cosas de las que usted no tiene ni idea. ¿Qué les parece el camino que trazó el Señor para nosotros? Qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios. Bueno, entonces, otra cosa que notamos, en los muebles del atrio, allí no había ninguna cornisa o moldura. El altar de bronce no tenía moldura, la fuente de bronce no tenía moldura o corona. Las coronas empiezan del lugar santo para arriba y la primera corona la encontramos nosotros acá en el altar de oro del incienso. Leímos moldura, ¿verdad? Esa es corona o cornisa. Y Jesucristo cuando resucitó fue coronado, fue hecho superior a los ángeles y coronado de gloria y de honra. Moisés no tuvo ese problema cuando hizo el altar de oro. Ok, muy bien. Entonces aquí está el altar, tenía 45 centímetros aprox de largo, 45 de ancho, tenía 90 centímetros más o menos de alto, que es la altura de un mueble de cocina, y tenía 4 cuernos, también de madera de acacia, cubiertos de oro. Y aquí tenía esta moldura o esta corona o esta cornisa. Así es que este altar nos indica o nos recuerda o nos revela a Jesucristo resucitado. Amén. Es porque Él resucitó que nosotros podemos venir con toda confianza al Señor y orar y hablarle y contarle nuestras cosas, derramarnos delante de Él. Amén. Y aquí estaban una argolla de un lado y la otra del otro, y ahí estaban las barras que cuando marchaban, pues los sacerdotes llevaban sobre sus hombros estos muebles. Y aquí ponían el incensario. Y ahí estaba el incienso y conectaban el incienso, que representa el nombre de Jesús, con el fuego que Dios encendió en el altar del holocausto. Y entonces el lugar se llenaba con una nube de incienso. Y Dios le pidió al sacerdote quemar ese incienso de primero y después hacer lo que tenía que hacer con los demás muebles del lugar santo. Su ministerio siempre tenía que estar cubierto con una nube de incienso. Y si nosotros hemos de servir al Señor, nuestro servicio al Señor tiene que estar cubierto siempre con una nube de oración. Si no, vamos a terminar haciéndolo en nuestras propias fuerzas y movidos por nuestro propio orgullo. Amén. Y yo conozco en estos dorados tiempos gente que está tan ocupada sirviendo al Señor que no tiene tiempo para orar. ¿Qué significa eso? Lo más probable es que están haciendo su propia voluntad y están siendo movidos por su propia razón carnal y por su propio orgullo. Pero le llaman servir al Señor. Amén. ¿Me están escuchando? Muy bien. Bueno, así es que ahí está. Ya les he hablado de las paredes, ya les he hablado de muchas de las cosas que tienen que ver con el altar, ya les he hablado de la cubierta del altar. No es nada nuevo, pero déjenme retomar el tema de esta cubierta, la cubierta del altar. Quiero mostrarles algunas otras cosas que no les mencioné cuando tocamos este tema. Quién sabe cuándo lo tocamos, pero también es algo que ya hemos tocado. La palabra cubierta en hebreo se llama así, gag. Gag, esa es la palabra, gag. Y la palabra cubierta significa techo, azotea, el techo de una casa. El techo de una casa es la misma palabra para azotea, la misma palabra para el techo de una casa, es la misma palabra para la cubierta del altar.
y viene de una raíz, Ga'a, se las voy a escribir en fonético, Ga'a, yo digo que así se los puedo escribir y aquí le ponen una tilde, Ga'a, es lo mejor que se me puede ocurrir, Ga'a, y Ga'a significa remontarse, levantarse, significa crecer, incrementar, ser levantado o triunfar. Eso significa la cubierta del altar. Amén. Es el lugar donde somos incrementados, donde somos levantados, es el lugar donde crecemos, ¿sí? Es el lugar donde nos remontamos. Probando el hecho pues que es cuando oramos que nosotros nos remontamos hacia Dios y nos encontramos con Dios, en tanto que cuando nos humillamos y arrepentimos, Dios desciende y se encuentra con nosotros. Amén. Bueno, entonces vamos a examinar esa cubierta. Me estoy saltando algunas cosas maravillosas, pero vamos a examinar esa cubierta. Vámonos a 1 Samuel 25. Perdón, 1 Samuel 9, verso 25. 1 Samuel 9, 25. Y con eso los voy a dejar introducidos a esto y Dios mediante la otra semana tendremos que seguir. 1 Samuel 9, 25. Vamos a trazar la palabra cubierta de las diferentes maneras como ha sido traducida en la Biblia. Y vamos a hacer la conexión acá. 1 Samuel capítulo 9, verso 25. Y con esto quiero seguir edificando en lo que hemos venido hablando desde hace bastante tiempo acerca de la importancia de orar, de interceder. Ya vimos cómo Dios nos bautiza con fuego, nos bautiza con rocío. Amén. Nos da su poder y nos da también sus lágrimas para que nosotros podamos interceder. Pero con la lección de la cubierta del altar vamos a ver dónde es que el Señor quiere que nos encontremos cuando suene esa trompeta final y el Señor venga a llevarnos consigo y a llevarnos a casa. Amén. ¿Dónde debemos permanecer? ¿Dónde debemos nosotros estar? Pero empecemos a elaborar poco a poco. 1 Samuel 9:25 dice, bueno, esta es la historia. Israel todavía no tenía rey, Israel tenía jueces y esa era la voluntad de Dios, que ellos fueran gobernados, pues que los jueces lidiaran con los asuntos de la gente. Pero Dios les dio a un sacerdote que tenía este don maravilloso, milagroso, misterioso de los Urim y Tumim en su pectoral. Y la voluntad de Dios era que cuando necesitaran saber qué estaba diciendo Dios, fueran y consultaran a Dios por medio del sacerdote. Y Dios respondiera por medio del sacerdote y de esa manera Dios iba a gobernar al pueblo de Israel. Y los jueces iban a estar ahí para lidiar con pues los asuntos, ¿verdad? Si había un pleito, si había una desaveniencia, cualquier cosa. Pero los israelitas abrieron los ojos mirando a su alrededor, descubrieron que todas las demás naciones de la tierra tenían rey. Entonces, en su razonamiento carnal, dijeron, ¿por qué solo nosotros tenemos que ser diferentes al resto de las naciones de la tierra? ¿Por qué en vida cristiana todo lo tenemos que hacer diferente? Bueno, cierre los ojos y deje de ver lo que hay allá afuera y concéntrense en lo que hay aquí adentro. Amén. Ven cómo el ser humano ha sido el mismo de toda la vida, desde que la serpiente se metió al corazón y a la voluntad de los hombres. ¿Por qué tiene que ser diferente a todos los demás? Bueno, por una pequeñísima razón. Resulta que Dios vino y nos compró por precio. Y ahora ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, no le pertenecemos a nadie más, no le pertenecemos a este mundo, le pertenecemos al Señor. Es lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Pero no satisfechos dijeron, queremos rey. Samuel lloró porque entendía lo que eso significaba, pero Dios le dijo, no te preocupes, a ti no te están desechando, es a mí a quien están desechando. Pero ya que quieren rey, les voy a dar un rey nada más. Y se los dijo, nada más que un día, si el rey que les toca no es tan espiritual, no vayan a llorar si los trata mal. Bueno, el primer reino espiritual que les tocó, todos lloraron porque los trató mal.
Bueno, así es que Dios eligió a Saúl para ser el primer rey de la nación de Israel. Y se acuerdan de la historia de cómo Saúl finalmente se encontró con el profeta Samuel. Y están en el lugar donde estaba Samuel. Y vamos a ver, después de que se sentaron a comer a la mesa en el verso 25, cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado, Gag, figura del altar de oro. El profeta habló con Saúl en el terrado. En el terrado, el profeta le reveló a Saúl el plan maestro y la voluntad directiva de Dios para su vida. Saúl necesitaba saber cuáles eran los planes de Dios para él. ¿Dónde se los reveló el profeta? En el terrado. Ahora, si esto fuera solo historia, ¿de qué nos sirve saber que estaban subidos en un techo platicando? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros. Usted y yo tenemos un terrado al cual podemos ir para que la profecía nos diga cuál es el plan maestro de Dios para nosotros y cuál es su voluntad para nosotros. Amén. Porque hay cristianos que están tan seguros de la dirección en la que deben moverse versus cristianos que todavía están tambaleándose de un lado para el otro tratando de descubrir por qué existen en este mundo. Amén. ¿Saben dónde nos revela el Señor su plan maestro y su voluntad? Cuando estamos orando, en el terrado. Ahí está la profecía de la palabra. Ahí no van a estar todos esos que se llaman profetas. Allí lo que va a estar es el profeta, el Señor Jesucristo, hablándonos y abriéndonos su palabra. Amén. Ya les conté, pues predicamos parte del mensaje al principio con mi esposa, pero fue orando que Dios me dijo: el próximo año te casas. ¿Y qué creen? El próximo año yo estaba felizmente casado. Amén. Y no solo, ¿saben qué me dijo una vez el Señor 5 años antes que empezara vida cristiana? ¿Saben qué me dijo? Orando, me dijo: tú me vas a servir en la zona 10. Bueno, ¿dónde estamos? En la zona 10. Amén, etcétera. Y así les puedo contar historia tras historia. Bueno, así es que estaban en el terrado y allí fue donde Saúl le habló. Les voy a dar unas citas breves y así dejamos sentadas las bases para volar la próxima semana. Ok, vámonos a 2 de Samuel 18:24. 2 de Samuel 18:24. Segunda de Samuel capítulo 18 verso 24. Y Dios en su infinita misericordia está añadiendo a su iglesia a los que han de ser salvos y han de estar en la esposa del Cordero y en la Nueva Jerusalén para siempre. De tal manera que cuando menos lo sintamos vamos a estar haciendo 2 servicios en este lugar. Amén. Entonces, ¿saben qué? Cuando estemos haciendo 2 servicios yo no voy a poder pasarme del tiempo. Entonces, adivinen qué. Mientras no tengamos 2 servicios, me voy a pasar del tiempo. Segunda de Samuel 18, del 24 al 25. Dice: en esta ocasión, Absalón, uno de los hijos de David, se levantó rebeldemente en contra de su padre y empezó a ganarse el corazón del pueblo. Y ese es un espíritu que todavía existe. Este mismo espíritu en el que operó Absalón. Pues David, el rey, ¿a qué horas puede un individuo atender los asuntos de millones de personas? Pues entonces Absalón se paró en la puerta de la ciudad y a todos los que iban, porque tenían cita con el rey, les decía: miren, o sea, ¿a qué horas les va a poner atención el rey con todo lo ocupado que se encuentra? Pero aquí estoy yo para servirles. Créanme, eso lo seguimos viendo. Mientras haya seres humanos lo seguiremos viendo. Amén. Entonces se robó el corazón del pueblo. Entonces armó una de esas, un cisma. Amén. Y entonces levantó todo un ejército en contra de su propio padre. Así es que el pueblo de Israel, comandados, los que estaban del lado de David, pelearon una batalla en contra del grupo que estaba con Absalón, su propio hijo. Y bueno, hay cosas aquí que les voy a decir en el retiro de jóvenes. Si no se han inscrito, inscríbanse.
No se quieren perder lo que va a salir en ese retiro. Amén. En serio. Ya Dios lo cocinó. Amén. Pero el hecho es que David estaba esperando noticias de la batalla. Y en el verso 24, 2 Samuel 18, 24 dice: y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido al terrado. Gag, o al techo, al terrado. Es la misma palabra para la cubierta del altar de oro. Al terrado, sobre la puerta, en el muro, y alzando los ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya luego dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo: si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría. Y dio voces el atalaya al portero diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: este también es mensajero, etcétera. Y luego pues le dieron el mensaje de la muerte de Absalón, ¿verdad? Pero ¿dónde se encuentran los atalayas? Para ser buenos atalayas tienen que mantenerse en el terrado. ¿Y qué hace un atalaya? Ve venir de lejos el peligro. Ve venir de lejos el peligro. Amén. Entonces, ¿dónde nos quiere el Señor para que veamos venir de lejos el peligro y estemos apercibidos y preparados? Y podamos, si el peligro se acerca, que nos encuentre vestidos con toda la armadura de Dios. Amén. ¿Dónde? En el altar de oro de la oración. Queremos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Oremos. Es en el terrado que el Señor nos va a hablar. Amén. Queremos estar apercibidos cuando haya peligro y poder discernirlo a tiempo y estar preparados. Mantengámonos en el altar de oro orando. Mucha gente no quiere orar. Lo que quiere es buscar a ver quién tiene el don de la profecía para que le den una profecía y le digan todo lo que tiene que hacer. Bueno, ¿sabe qué va a pasar? Le van a dar una profecía y le van a decir todo lo que tiene que hacer, y en el camino va a descubrir que Dios nunca estuvo en eso y usted se va a dar un estrellón en una pared. Amén. Ok. ¿Por qué? Porque usted corrió a buscar que un ser humano le hablara en vez de ir al altar de oro a esperar a que Dios le hable. No menosprecio el don genuino, legítimo de la profecía, pero Dios, entre otras cosas, me ha puesto por atalaya para acusar toda la falsa profecía que hay en estos días. Ok, Nehemías 8, vámonos a otro, Nehemías 8:14. Dos más y termino. Nehemías 8:14. A ver, Nehemías capítulo 8, verso 14. Y ahorita termino. Pues termino la introducción. La otra semana sí les doy el mensaje. Nehemías 8:14. Nehemías 8 del 14 al 17. ¿Estamos? Nehemías 8. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por medio de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte, traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, o sea, hacía como 1000 años, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Así es que trajeron ramas de 4 diferentes clases de árboles, las cuales representan las 4 letras del nombre del Señor, Yud, Hei, Vav, Hei. E hicieron pequeñas cabañas, pequeñas enramadas con estas ramas de árboles en los terrados de sus casas. Y ellos se metieron debajo de estas enramadas a pasar la noche, y fue un gozo y una alegría.
Dios les mandó a hacer estas cabañas en el desierto para que ellos nunca olvidaran que en el desierto ellos habitaron en cabañas, pero no son las paredes de concreto las que nos defienden, es el nombre del Señor, la torre del nombre del Señor, la que está sobre nosotros, la que nos protege, nos guarda, nos defiende. Así es que tenían que hacer eso para que nunca se les olvidara cómo Dios los guardó a lo largo de toda su jornada. ¿Dónde hicieron sus cabañas? En el terrado. ¿Dónde recordaron que cuando atravesaron ese desierto grande y espantoso, lleno de serpientes y escorpiones, Dios estuvo allí todo el tiempo para guardarlos? ¿Dónde recordaron que en las situaciones más difíciles de la vida, Dios siempre está allí cubriéndonos y guardándonos? ¿Dónde recordamos que Dios no se ha ido a ningún lado? Él sigue siendo una torre fuerte. Su nombre sigue siendo la torre fuerte que nos guarda, nos protege y nos cubre. ¿Dónde? Sino en los terrados, en la cubierta del altar de oro. ¿Saben por qué entramos en depresión y en desesperación y en angustia? Porque en vez de ir a orar y recordar que la torre de su nombre está cubriéndonos y guardándonos, en vez de hacer eso vamos a todos lados a llorar, a quejarnos, a murmurar y perdemos de vista el hecho de que Dios no se ha ido a ningún lado. Amén. Pero solo ore, solo busque estar en la cubierta del altar de la oración e inmediatamente va a recordar que hay un nombre guardándolo, un nombre cubriéndolo. Amén. Y entonces vamos a tener otra vez tranquilidad, paz, reposo, gozo. Amén. Solo con recordar que el Señor no se ha ido a ningún lado, no importa cuán difícil sea el desierto que estemos atravesando. ¿Ven qué importante es mantenernos orando? Y nadie más puede orar por nosotros. Esto es algo que uno tiene que hacer por uno mismo. Pues, quiero decir, podemos orar por usted con gusto. Que el Señor lo toque, lo bendiga, etcétera. Pero me refiero a tener una vida de oración. El que otro la tenga, eso no significa que usted la tenga. Usted necesita la suya propia. Un último. Hechos 10, del 9 al 10. Hechos 10, del 9 al 10. Hechos capítulo 10, versos 9 al 10. Y esta es la última, hoy sí. Hechos 10, del 9 al 10. Déjenme ver. Sí. Aquí está Pedro en casa de Cornelio. Está en Jope y está orando. Bueno, no les voy a decir a dónde se fue, ahorita lo leemos. Pero Pedro está orando. Y aquí tuvo una revelación que abrió el corazón y la mente de los primeros apóstoles a los gentiles, a los no judíos. Y finalmente les hizo entender que Dios es Dios de todos y para todos, no nada más para unos cuantos. Amén. Y miren dónde tuvo esta experiencia Pedro. Hechos 10, verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaron a la ciudad, Pedro subió a la azotea. La palabra azotea, ¿cuál creen que es? Gag. Amén. Para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Y esto pasó 2 veces. Y cuando terminó este éxtasis, tocaron la puerta. Venían de casa de Cornelio. Aquí hay un tal Pedro, un ángel del Señor se le apareció a Cornelio y nos mandó aquí a que nos traigamos a quien sea que estaba orando aquí. Y Pedro fue a la casa de Cornelio, que era un centurión romano, no era un judío. Y mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo se derramó sobre todos los que estaban oyendo su enseñanza. Amén. Y el Señor salvó a los primeros gentiles, no judíos, ¿sí? En la dispensación del Nuevo Testamento. Pero ¿dónde tuvo Pedro esta experiencia? Orando en el terrado. Orando en el terrado. ¿Creen que Dios nos quiere orando? Miren todo lo que Dios tiene reservado para nosotros si vivimos en el terrado del altar de oro.
orando. En este caso Dios le dio una revelación a Pedro trascendental, increíble. Y Pedro no tuvo dificultad en conectar A con B cuando vio cómo el Espíritu Santo descendía sobre Cornelio y sobre los de toda su casa. Amén, amén. Oración. Así es que, hermanos, oremos todos los días de nuestra vida. Empecemos a cultivar nuestra vida de oración. Busquemos a Dios continuamente en oración. Allí están muchas de las respuestas que todavía no hemos obtenido. Allí está toda la dirección que todavía nos falta tener. Amén. Allí está el gozo de nunca olvidar que Dios sigue con nosotros aunque las cosas se pongan difíciles, en el altar de oro de la oración. Y espérense que les diga qué más pasa allí la próxima semana. Amén. Bueno, punto y coma. ¿Aprendimos algo? Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Miren todo lo que Jesús es para nosotros. Él es la fuente de bronce que nos limpia, nos lava. Él es el altar de bronce. Amén, que recoge sobre sí los justos juicios que nos corresponden a nosotros y nos limpia con su preciosa sangre. Y Él es el altar de oro a través de quien podemos nosotros venir, orar y tener estas experiencias maravillosas. Vamos a ponernos en pie.